produce alegría. Todo se me hace basura y no puedo seguir. Busco respuesta en el mundo, en las pasiones del cuerpo. Solo es tiempo perdido y me falta el amor. Mi corazón necesita de fe, pero mi mente no puede creer. Cuando te busco, Señor, guíame. Te necesito y necesito saber cómo pedirte que vengas a mí, cómo invitarte a que mores en mí. ¿Dónde estás, Señor? Dime dónde estás, Señor. Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime dónde estás, Señor. Mi corazón quebrantado, en mi razón defraudado. Cada sendero que busco me pierde aún más. Estoy sin salida en la oscuridad, solo un milagro me ha de levantar. Estoy sediento de tu manantial, estoy muriendo, tú me puedes salvar. ¿Cómo pedirte que vengas a mí? ¿Cómo invitarte a que mores en mí? ¿Dónde estás, Señor? Dime dónde estás, Señor. Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime dónde estás, Señor. Estarás esperando encontrarme vacío. Estarás aguardando el momento perfecto de manifestarte a este cuerpo abatido. Que yo me dé cuenta que siempre eres tú quien me ha estado esperando. Quiero pedirte que vengas a mí, quiero invitarte a que mores en mí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero ser yo el que viva en ti, te necesito. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Hola hermanos, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a esta segunda jornada. ¿Sientes que Dios no te escucha? Somos la comunidad Querigma, una comunidad católica que busca a través de la evangelización poder acercarnos más a Cristo. Y en esta tarde les queremos invitar a buscar respuestas a esta pregunta que es lema de nuestra jornada. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios no nos escucha? Especialmente en momentos difíciles como son tal vez la muerte de algún ser querido o el sufrimiento profundo en algún aspecto de nuestras vidas o por motivo de alguna enfermedad. Hoy los queremos invitar a hacer un breve caminar junto con Jesús y a descubrir
a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida, algunas respuestas para nuestras interrogantes. Muy bien, entonces lo dejamos con nuestros hermanos que van a continuar con esta gran jornada que vamos a tener en esta tarde. Buenas tardes, hermanos en Cristo. Buenas tardes a nombre de la comunidad católica Querigma. Hoy nos encontramos para llevar adelante nuestra segunda jornada. ¿Sientes que Dios te escucha? Tenemos dos temas interesantes a cargo de dos matrimonios de nuestra comunidad, ¿no? Se van a llevar adelante, temas que son importantes porque fruto de esta nueva coyuntura, nuestros usos y costumbres y nuestras formas de enfrentar la vida han tenido que cambiar. El matrimonio que va a dar el primer tema es el matrimonio Ana Rubí Díaz Salcedo y el primer Juan Carlos Marcos Valles. Un matrimonio con 12 años de casados, con una vasta experiencia pastoral, ¿no? Han participado en la Escuela de Catequesis Santo Toribio, en la Escuela de Catequesis de la Parroquia Santa Rosa de Lima, han tenido una experiencia pastoral en la Renovación Carismática Católica de Lima, Ministerio de Jóvenes, del 97 al 2005. En la Parroquia Santo de Padua han estado de catequistas de iniciación en el año 87. Han participado del grupo de oración Jesús Verdadero Camino de la Parroquia San Pío X del 96 al 2000. Han pertenecido a la comunidad Jesús Mi Todo desde el 2004 al 2007. Han formado parte del grupo Semillitas de la Parroquia de San Pío X del 2018 al 2019 y en el 2020 son parte de nuestra comunidad Querigma. Nuestro matrimonio, Marcos y Díaz, van a tocar el tema duelo en tiempo de pandemia. Al final de la exposición de nuestros expositores, ustedes van a poder realizar sus preguntas a través del chat, a través del Facebook Live. Ellos van a estar gustosos de absolver cualquier pregunta o inquietud. Bien, vamos a orar por nuestros hermanos para que en esta tarde el Señor pueda manifestar su gran amor a través, siendo instrumentos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices a través de nuestros hermanos y te pedimos con un corazón abierto que puedas derramar tus gracias y bendiciones sobre nuestros hermanos y a través del Espíritu Santo puedas asistirlos para que ellos puedan ser instrumentos tuyos. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Mucho gusto con todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos y ella es mi esposa Ana Rubí. En esta oportunidad vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y queremos compartirlo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a compartir este tema. El Señor nos ha iluminado. Espero que podamos hablar de nuestra experiencia en todo este tiempo de pandemia. El tema en esta oportunidad que queremos compartir con ustedes es el duelo en pandemia. No te dije adiós. Vamos a comenzar orando, pidiendo la presencia del Espíritu Santo y te invito a que nos acompañes repitiendo esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir este tema y podemos comenzar preguntándonos ¿qué es el duelo? Bueno, en esta oportunidad, el duelo viene a ser todo aquello que nos está ocurriendo desde el momento en que nos enteramos
de que alguien a quien amamos mucho iba a morir, o simplemente nos dijeron, ha muerto. El duelo puede comenzar en ese instante en que sabemos que nuestro ser amado ha partido hacia el hospital, ¿no? En ese instante en que estamos a la espera de noticias, en ese momento en el cual nos percatamos de que hay una enfermedad grave en casa. El duelo puede comenzar desde ese instante en que nosotros nos hacemos conscientes de que una persona de nuestro entorno, de nuestra familia, puede partir a la casa del Padre. Sí, es un momento muy chocante, ¿no? Cuando de repente nos dicen esa noticia y no sabemos cómo vamos a reaccionar. A veces reaccionamos, nos quedamos callados o de repente lloramos o simplemente nos ponemos en una situación que antes no lo habíamos vivido. Es un momento muy, muy difícil. Pero debemos aprender a sobrellevarlo. Debemos conocer las etapas, porque tienen etapas el duelo. Así es. Cada persona vive estas etapas de distinta manera y cada uno de nosotros podemos de repente verlas claramente, ¿no? O simplemente vivirlas una tras otra sin percatarnos del pase a la siguiente. En algunos casos, y dependiendo la experiencia, va variando el orden de las etapas. Pero hoy día, esta tarde, queremos invitarte a revisar, ¿no? En este tiempo de pandemia, muchas veces nos saltamos etapas o las vivimos con mayor intensidad por el tema de que no podemos muchas veces expresar nuestro duelo, nuestra tristeza, en medio de esta soledad, ¿no? De repente no podemos plantearnos claramente un duelo, ¿no? Así que vamos a revisar estas etapas del duelo. La primera de ellas es el momento de la conmoción. ¿Qué es el momento de la conmoción? ¿Cómo se da? Lo podemos ver, un ejemplo claramente que está en la Biblia, es cuando nuestro Señor Jesucristo pudo percibir esa sensación cuando le dieron la noticia que había fallecido Lázaro, ¿no? Y podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 33 y 34. ¿Qué ocurrió ahí, no? Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde la han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Ese momento en el que nos dan la noticia es un momento muy difícil en el cual nosotros no se conmovió profundamente y se turbó. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Nos quedamos callados, lloramos, gritamos, nos desesperamos, pero son momentos que nos pasan. Son momentos en los que nosotros debemos ir canalizándolo, ¿no? Nuestros sentimientos y emociones debemos expresarlo, porque tampoco es bueno guardarlo acá porque nos hace daño. El ser humano necesita expresar el duelo. Cuando nosotros por algún motivo evitamos llorar, evitamos pensar quizás en este
en este duelo, en este fallecimiento de una persona querida, nuestro cuerpo tarde o temprano lo somatiza, ¿no? Podemos caer enfermos, nuestras defensas bajan, el ánimo y la tristeza también cambian. Entonces es importante en este momento de la conmoción el saber, ¿no? El sobrellevarlo, ¿no? Como vemos en esta palabra de Juan, Jesús lloró, ¿no? Ya en el camino, llegando a la casa de María, de Marta y de Lázaro, ya le habían anunciado que había fallecido su amigo. Pero tenía que llegar, ¿no? Hasta la casa y hablar con sus hermanas para realmente constatar que había fallecido su amigo y también expresar su duelo, ¿no? Jesús era un ser humano como nosotros y a la vez era o es Dios, ¿no es cierto? Entonces, hasta inclusive él, ¿no? Ha tenido que expresar ese duelo a través de ese llanto, a través de esa tristeza por la partida de su amigo. Pasamos. Pasamos a la siguiente. La negación. Existe un momento en todo duelo de negación. Quizás eso es lo que experimentó Jesús en ese camino a la casa de Lázaro cuando le dijeron, Lázaro ha muerto. Él tuvo que llegar y realmente percatarse de que había sucedido eso para expresar su llanto, ¿no? A veces nosotros, y más en este tiempo de pandemia, podríamos quedarnos en esta etapa de negación, buscando a esta persona o esperando verla en algún momento, ¿no? Una etapa de negación es el no aceptar que esta persona ya partió al encuentro del Señor, ¿no? A veces también estamos a la espera de que de alguna manera se manifieste su presencia o buscar una llamada o buscar una forma de contactarnos con esa persona, pero es parte del duelo el aceptar que físicamente ya no la vamos a poder ver. Y eso nos toca con más intensidad en esta época, ¿no? En que normalmente no podemos reunirnos ni vernos presencialmente y que quizás en el corazón, en tu mente, ¿no? En lo más hondo de tu ser todavía tienes esa esperanza de ver a esa persona. Pero es importante superar esta etapa para continuar viviendo tu duelo. Darte el permiso para sentir, ¿no? Esa tristeza y para continuar con tu proceso de duelo. Yo les quiero compartir algo, hermanos, amigos. Yo tuve una tía muy, muy querida, la hermana de mi mamá, que desde el 1 de junio que estuvimos llevándola, trayéndola al hospital. Esta tía tenía ya 82 años y le dio el COVID, ¿no? Entonces, vivimos en carne propia en las etapas de la pérdida de un ser amado, ¿no? Pero en este tiempo en el cual estuvimos llevándola, trayéndola, como que Dios nos iba preparando. Pero hay situaciones para la cual, por más que te prepares, no nos encontramos preparados. Entonces, llegó un momento en que viví la etapa de negación también, ¿no? No puede ser, no, ¿por qué? ¿Por qué? Esta tía prácticamente fue como una segunda mamá para mí, porque vivía en su casa todas las vacaciones, todos los veranos desde niño, desde que venía de Iquitos a pasar las vacaciones acá en Lima hasta que ya
me quedé acá, pero todas las vacaciones, todos los veranos vivíamos en su casa. Entonces, fue una pérdida muy, muy dolorosa, pero el hecho de estar viendo cada etapa en la cual fue un poco difícil, pero a la vez fue un poco más llevadera. Entonces, llegó el momento de que teníamos que aceptar de que ya esa persona está en un lugar mejor en este momento, ¿no? Esa es la fe que tenemos y eso es lo que nosotros creemos y pensamos. Continuamos con las etapas del proceso del duelo. El trato, ¿no? De alguna manera, esta etapa, en este tiempo, se ve más marcada en nuestra relación con Dios. El buscar, Señor, te doy esto a cambio de, ¿no? Te pido por esta persona que vuelva, que regrese, que haya sido todo un sueño, una mentira, una mala broma, y buscamos que transar con Dios, ¿no? Y buscamos que cambiar las cosas, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta parte del duelo es importante aceptarla, ¿no? Es importante dejar que Dios entre en nuestra experiencia del duelo. Nosotros somos hijos de un Padre bueno, de un Dios misericordioso, que siempre tiene una palabra para darnos, que siempre tiene un consuelo para tomar nuestro corazón y llenarlo de su amor. Entonces, si dejamos que el Señor nos acompañe en este caminar del duelo, vamos a tener también ganado mucho en cuanto a nuestra paz interior, en cuanto a nuestra paz en la familia, ¿no? Y a ir también soltando nuestros temores y nuestras inseguridades con respecto a qué hay después de la muerte. Sí, esta etapa es una etapa en la que de alguna manera como condicionamos, ¿no? O a veces prometemos o tratamos de repente ofrecerle a Dios algo con tal de que nos devuelva algo, ¿no? Y esta etapa es, bueno, siempre se va a dar, ¿no? En la cual demuestra que todavía no aceptamos la realidad, todavía estamos pensando en que esta persona va a volver, que esta persona aún no se ha ido. Seguimos resistiéndonos a aceptar la noticia, ¿no? Entonces, esta etapa es la que debemos canalizarlo a través de nuestras acciones, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Continuamos con las etapas y ahora pasamos al enojo, ¿no? Ese momento en el cual hay una reacción negativa, una reacción fuerte de nuestra parte, rebelándonos contra una realidad que ya nos está alcanzando, ¿no? Como decíamos, el duelo comienza desde el momento en el que sabemos que una persona, un familiar, alguien cercano va a morir, ¿no? En el caso de nuestra tía, han sido cerca de 3 meses
entrando y saliendo del hospital con noticias malas, pésimas y peores. Y también había un poco de incertidumbre y enojo también porque realmente lo sentíamos como una injusticia, ¿no? El trato en los hospitales, que es terrible, y el saber pues que de alguna manera cuando llegaba a casa un poco mejor, nos manifestaba el trauma que había sufrido ella dentro del hospital, ¿no? Todo esto nos causaba mucha impotencia, ira y dolor, ¿no? Creo que el Señor también en esos momentos nos sostenía, ¿no? Y nos acompañaba en soportar la injusticia, ¿no? Porque una persona tan buena realmente no entendemos, ¿no? En su momento, por qué tiene que sufrir, por qué tiene que morir o por qué tiene que pasarle una enfermedad tan difícil como es este COVID, ¿no? Sí, fue un momento bastante especial, ¿no? Bastante especial porque yo creía que estaba preparado, ¿no? Todo el tiempo que habíamos estado viviendo, como les comentaba hace un momento, entre idas y venidas al hospital, pero enterarte diariamente, como dijo la hermana Ana Rubí, toda la injusticia que uno puede sentir, el enojo, ¿no? Se convierte en enojo, en ira, porque quisieras estar ahí para hacer justicia, ¿no? Pero debemos aprender. Aprender es difícil porque cuando te pasa, cuando lo vives, eh, no sabes en cómo canalizarlo, ¿no? Pero sí podemos hacerlo si es que aceptamos poco a poco que lo que está pasando es parte de la vida. Es parte de la vida y que debemos canalizarlo, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, por favor. La etapa de la culpa. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lucas 15:21. ¿Cuántas veces cuando hemos vivido algún duelo nos cuesta aceptar que hay cosas que escapan de nuestra voluntad y también de nuestra responsabilidad, ¿no? Realmente, particularmente en esta etapa de duelo en pandemia, nosotros vivimos toda esta experiencia sin poder elegir muchas cosas, ¿no? Sin poder ayudar todo lo que hubiéramos querido, sin poder estar al lado de nuestros seres queridos, y eso muchas veces genera en nosotros un sentimiento de culpa, un sentimiento de si hubiera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás nuestros familiares se han contagiado y nos tocaba a nosotros salir a trabajar o realizar alguna actividad que podía ser motivo de contagio, ¿no? Pero yo te invito esta tarde a que lo pongas en las manos del Señor, a que le entregues al Señor ese sentimiento, esa emoción tan dura contigo mismo, contigo misma, porque realmente tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Tenemos que aceptar que también hay un designio de Dios cuando una persona llega a su encuentro, cuando una persona muere. Y en esa aceptación también encontrar paz. Esta etapa de la culpa
es cuando miramos hacia adentro y comenzamos a revisarnos y a pensar si hubiera hecho esto, si hubiera actuado de tal manera, me faltó decir esto, me faltó hacer esto, pero te invito a que lo mires con una mirada diferente, acompañando quizás en este momento el duelo, el sufrimiento que tuvieron, por ejemplo, los discípulos cuando dejaron solo a Jesús, cuando lo abandonaron y corrieron a esconderse para evitar que los llevaran presos a ellos junto con el maestro. Te invito a comenzar a caminar tu duelo, tu culpa, tu enojo y cada uno de las etapas, los momentos vividos a la luz del Evangelio, acompañando a Jesús en ese momento en el cual fue tomado preso y no podían acompañarlo las personas que lo amaban. Comenzamos este camino acompañando en este momento a los discípulos que así como nosotros estamos en la casa, encerrados en buena cuenta, ellos también en ese momento fueron y se encerraron para evitar ser tomados presos junto a Jesús. Es una etapa bastante difícil, porque nos culpamos a nosotros. Y en ese momento empezamos a pensar, a divagar, hubiese hecho esto, pude haber hecho lo otro, pude haber evitado esto, pero ya no es momento, ¿no? Debemos ir canalizándolo de una manera que permitamos que sea Dios el que se encargue. Ya no nos echemos la culpa, ya no ha sido culpa de nadie. Son circunstancias que se presentaron, que se dieron en ese momento, y ya está, ya pasó. Vamos a ver la siguiente etapa. La tristeza y depresión. En mi aflicción invoqué al Señor y Él me respondió. En esta etapa, cuando dejamos nuestras emociones aflorar, cuando nos permitimos, nos damos el permiso de llorar, a veces podemos caer en una depresión, en un estado emocional en el cual nos parece que nada tiene sentido, nos parece que nada importa, nos parece que sin esta persona en nuestra vida no queda nada más por vivir. En este momento te invito a que unas tu tristeza con la de María, con la de nuestra madre que sabiendo, conociendo el corazón de su hijo y habiéndolo visto actuar con tanta justicia, humildad y bondad con todos, sabiendo quién era ese hombre al cual estaban dañando de esa manera, ella quiso y siguió acompañándolo, siguió a su lado, siguió caminando junto a él, viendo todos los sufrimientos que le infligían. Te invito a unir tu tristeza con la de María. Te invito a darte ese permiso para soltar tus lágrimas.
En esta vida que nos ha tocado vivir dentro de casa, muchas veces la rutina, muchas veces el día a día no nos permite o no nos permitimos el tiempo para llorar, lo cual es muy importante para ir dejando fluir nuestro duelo. Como les decía al principio, el duelo tiene muchas etapas, pero si no vivimos cada etapa conforme vamos caminando, nuestro cuerpo, nuestro espíritu van a ir de alguna manera exteriorizando todo esto. Démonos el permiso para llorar. Si bien no podemos acudir a un velatorio y acompañar a la familia, acompañar a nuestros difuntos, si bien no podemos acudir a un templo para tener una misa por esta persona, te invito a que busques un momento. Y si es deja fluir tu tristeza y tu llanto. Deja fluir y deja continuar tu proceso de duelo. María estuvo triste. Todos los apóstoles estuvieron tristes. ¿Quién se imaginaba que el maestro iba a pasar por todo lo que pasó? A pesar que él les dijo que tenía que pasar por todo, a pesar que se supone que estarían preparados, ninguno lo estuvo. Pero acá viene lo importante. Estuvieron tristes, lloraron. Pedro lloró, todos lloraron. Dejaron que sus sentimientos, sus emociones fluyeran. Y eso es lo importante. Dejar fluir nuestras emociones, nuestros sentimientos, tristeza, para que nos vayamos liberando y sea el Señor el que se encargue de esto. Entonces, si no has podido hacerlo, si piensas que no has tenido tiempo, que no ha sido de la manera correcta, cómo te has podido despedir de esa persona que tanto querías, que tanto amabas, que no pudiste hacerlo, no importa, en ese momento, entrégale. Entreguémosle a Dios todos nuestros sentimientos y emociones que podamos tener. Continuamos con las etapas del duelo. En este momento llegamos a la aceptación. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mateo 5, versículo 4. Así es, hermano, hermana. Llegado a esta etapa en que aceptamos la partida de nuestro ser querido, en que aceptamos y tomamos cuenta de que realmente ha partido, es cuando comenzamos también una nueva forma de vivir, una nueva forma de expresar nuestra emoción, una nueva forma de vivir sin esa persona. Y el Señor también en esta etapa nos ayuda y nos acompaña. Es cierto, para ser consolados debemos llorar. La tristeza por la partida de un ser querido es normal. Es nuestro duelo y es parte de la vida también. El entregar el alma al Señor. Nosotros tenemos esa esperanza de resurrección y sabemos que nuestros seres queridos están ahí en los brazos de Dios. Entonces, te invito a aceptar esa partida, porque en la medida en que tú aceptas esa partida, también estás dándole a esa persona amada la libertad para entregarse a los brazos de Dios.
Estás soltando y permitiendo que continúe su camino. No podemos vivir para siempre. Todos sabemos, somos conscientes de que existe un momento en la vida en que se termina tal cual la conocemos. Y también sabemos, por la gracia de Dios, que existe una vida eterna después de la muerte. Y en la medida en que nosotros aceptemos, en la medida en que nosotros también nos preparemos para encontrarnos con el Señor, vamos a tener paz y esperanza. La esperanza de encontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos. Un tío, el hermano de mi tía que falleció, no aceptaba. Le costó aceptar que mi tía ya había partido y seguía en la negación. Buen tiempo estuvo en la negación. Él tenía la esperanza de ver a su hermana ingresar por la puerta dándole de alta, ¿no? Y entonces se había quedado atrapado, perdón, en algunas etapas a la vez, en la negación, y no aceptaba. Pasó cerca de 3 semanas a un mes en la cual él se dio cuenta que ya no había sufrimiento de parte de mi tía, ya no habría el sufrimiento, el llanto terrenal, ¿no? Él aceptó que ella ya estaba en los brazos del Padre, ¿no? Y como decía Rubí, tenemos la esperanza de la resurrección. Esa esperanza que tenemos todos, que se dé en algún momento, que no sabemos ni fecha ni hora, que solamente lo sabe el Padre, nuestro amado Dios. Hermanos, los invitamos a compartir, a vivir ese duelo en compañía de nuestra Madre Santa María. Ella que estuvo viviendo su duelo desde el momento en que Jesús fue tomado preso, ella que estuvo viendo todo el sufrimiento que su hijo pasó a lo largo de su pasión, en esas pocas horas, pero tan intensas de dolor y de sufrimiento de Jesús, ella realmente se acercó al dolor de su hijo. Te invito a dejarte acompañar por nuestra Madre. Te invito a vivir en la oración que vamos a hacer ese momento de dolor, ese duelo que vivió nuestra Santa Madre al acompañar a su hijo durante toda su pasión. Pasamos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, dice la palabra. Vamos a hacer una oración. Sí, vamos a ver si hay preguntas y luego pasamos a la oración. Sí, hermano Manuel, tenemos algunas preguntas.
Una pregunta que nos viene del Face, nos están preguntando, a ver un momentito, ¿cómo puedo sentir el consuelo de Dios en mi duelo? Bien, el dejarnos acompañar por Dios, el vivir esa experiencia, ¿no? Del duelo, de la tristeza, del perder un familiar, un ser querido, es parte de la bendición que tenemos al ser hijos de Dios, ¿no? El saber que el Señor está a nuestro lado durante todo este proceso. Dios, Jesús, no fue ajeno al dolor del duelo. Como les compartíamos al inicio, Jesús también vivió el duelo por Lázaro, ¿no? Su madre, Santa María, también vivió el duelo por él, por su Hijo Jesucristo. Dios Padre, sabiendo del corazón puro y limpio y sabiendo que Jesús es Dios, Él también sufrió el hecho de que su Hijo tenía que pasar por la pasión para ganarnos la vida eterna y la resurrección. Entonces, podemos nosotros unirnos. Nuestro Dios no es un Dios etéreo, un Dios ausente, un Dios que es ajeno a nuestro dolor o a nuestro sufrimiento. No, nuestro Dios quiso venir aquí, nacer pobre entre los pobres y morir de esa manera tan cruel, viviendo esa pasión, pero para hacernos saber que Él también es capaz de sufrir por el amor que nos tiene, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a compartir su dolor con Jesús, ¿no? A acercarnos a Dios en medio del dolor, del sufrimiento, de la tristeza que puede representarnos el perder a un ser querido. Sí. ¿Habrá otra pregunta? Muchas gracias. Hay una pregunta más, ¿no? Nos están preguntando si es que necesariamente debo pasar por todas las etapas o es que a lo mejor hay momentos en los que puedo algunas etapas no saltarlas, ¿no? Bueno, como les compartí hace un momento, ¿no? Yo quería estar preparado para lo de mi tía, ¿no? Pero también depende de las circunstancias, ¿no? A mí el tiempo que estuvimos recibiendo las noticias, sabíamos que mi tía por su edad avanzada y porque como ya tenía otras enfermedades previas y con el COVID era bastante difícil, ¿no? Que pudiera ella de repente superar todo, ¿no? Entonces, toda esa etapa que fuimos viviendo, fueron como cerca de 3 meses, de repente las etapas fueron más rápidas, ¿no? Más cortas, el periodo fue más corto, más rápido, y no es que ahorita ya, pues ya, no le extrañe, por supuesto, se extraña la ausencia física de la persona, ¿no? Todos los recuerdos, todos los momentos vividos con esta persona. Pero sí, llegamos a pasar todas las etapas, porque para poder llegar a la etapa final, que es la aceptación, hemos tenido que pasar las etapas previas, ¿no? Eso está comprobado científicamente también. Cada persona tiene una forma de vivir el duelo. Estas son las etapas, pero no necesariamente tienen la misma duración o el mismo orden en todas las personas. ¿Habrá otra pregunta, hermano? No, son preguntas. Muchas gracias, más bien, Ana Rubí y Juan Carlos. Muchas gracias a todos los hermanos que
nos ha conectado con nosotros para acompañarnos en este tema, ¿no? Vamos a hacer la oración, por favor. Los invitamos a todos los que están conectados a hacer la oración. Bien, vamos a... Tu duelo puede ser reciente o puede haber pasado ya algún tiempo desde que esta persona se fue, pero los invito a caminar este duelo, a volver sobre nuestros pasos, acompañados de iluminados por la presencia de Dios y de la Virgen María. Vamos a hacer un momento de oración, ayudándonos en nuestra imaginación para acercarnos nuevamente a ese momento de quizás de pérdida, de dolor, pero para pedirle al Señor que ilumine las etapas de este duelo. Bien, te invito a... Primero nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y cerramos nuestros ojos. Vamos a ir haciendo este tipo de oración que es usando nuestra mente. Jesús es tomado preso y es llevado a través de diferentes etapas, diferentes momentos a la cruz. Vamos a acompañar a Jesús con María a los pies de la cruz. Y en este momento te invito a que acompañes a tu familiar, a la persona amada, desde los pies de su cama de hospital, desde los pies de su cuarto quizás, y que vayas ahí acompañado de María. Ella que estuvo a los pies de la cruz de Jesús, ahora está contigo a los pies de la cama en ese hospital. Está contigo orando por ese ser querido, por esa persona amada, por quien estás viviendo este duelo. Santa María, te pedimos que nos ayudes, nos enseñes, nos guíes en este camino del dolor. Tú que estuviste ahí de pie al lado de tu hijo, acompáñame, Madre, en este momento a despedir a esta persona a quien tanto amo. Acompáñame, Madre, en este momento a contemplar el sufrimiento y el dolor que quizás ha vivido esta persona. Santa María, tú que estuviste ahí cuando Jesús expiró, te pido que también estés ahí intercediendo por mi familiar, por mi ser querido en el momento en que entrega su alma a Dios nuestro Señor. Cuando Jesús entregó su alma a Dios, solo estaba su madre, el discípulo amado y Magdalena. Nuestro ser querido quizás estuvo en un hospital, quizás estuvo en su casa, rodeado de su familia. Señor, te pedimos por esta persona.
que en sus últimos momentos de vida haya sentido el amor y la presencia amorosa de tu madre. Y te pedimos, Santa Madre de Dios, que así como tú recibiste el cuerpo de tu hijo, recibas a mi familiar, a mi ser querido en tus brazos. Te pido, Madre, que tú le presentes a Dios a esta persona tan amada. Te pido, Madre, que seas tú quien lo reciba. Y lo acompañes hasta la morada eterna, donde está Dios, donde están nuestros seres queridos que ya partieron. Te pido, Santa Madre, que por tu intercesión esta persona llegue a los brazos de Dios. Y que sea tu intercesión y tu presencia la que nos ayude a encontrarnos en el momento de la resurrección. Gracias, Madre. Gracias. Bendito seas, Señor, que nos has dado la esperanza de la resurrección. Bendito seas, Señor, porque también nos permites orar, interceder por esta persona amada. Bendito y alabado seas, Bendito Señor. seas. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te Te damos bendecimos. gracias, te alabamos, Señor. te Te damos glorificamos. gracias por la vida de mi ser Que querido, toda alabanza Señor. sea solo para ti, Señor. Te damos gracias, Bendito Señor, seas. porque Bendito podemos seas. expresar también nuestras lágrimas, Sí, nuestro dolor y saber que tú Tú eres santo. lo vives junto a nosotros, Señor. Bendito Mi seas. consuelo eres tú, Señor. Alabado seas, Bendito y Señor. alabado seas. Gracias, Señor, por darnos a una madre que nos acompaña. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos vivir este duelo acompañados, iluminados por tu luz y por tu amor. Bendito seas. Bendito seas. Alabado seas. Gloria a ti. Gloria a Gloria ti. a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Santo es tu Jesús. nombre, Señor. Gracias. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque podemos unir los sufrimientos de nuestro ser querido con los tuyos, Señor. Porque sabemos que existe una vida más allá de la muerte y que nosotros también tenemos que prepararnos para encontrarnos contigo. Gracias, Jesús. Así es. Te entregamos, Señor, este momento, esta oración, nuestros duelos, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga guiándonos en este camino y en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir contigo nuestras alegrías y nuestras tristezas. Gracias, Jesús. Te pedimos la gracia de que todo lo que hagamos sea para darle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de terminar esta transmisión, compartirles que el Señor en su infinita misericordia también nos ha dado herramientas y formas de ayudar a nuestros seres queridos a llegar a su presencia. Te invito a que busques las formas de ganar indulgencias, que en este tiempo el Papa ha abierto muchas puertas para ayudar a nuestros seres queridos a llegar a la presencia de Dios. El escuchar misa, el ofrecer misas por
la salud de intenciones, por el alma de nuestros seres queridos, también ayuda muchísimo en el progreso de su alma para llegar a la presencia del Señor. Entonces te invito a buscar, a rezar el rosario, a ganar indulgencias y a participar de Eucaristía, de misa virtual, ¿no? Y si es posible presencial, por el alma de tu ser querido, porque en este tiempo es el mejor regalo que podemos hacerle a las personas que tanto hemos amado en vida. Y ten presente que ellos continúan a nuestro lado, ¿no? El Señor siempre tiene misericordia con sus hijos. Así que tenemos todavía esa esperanza de poder ayudarlos desde aquí, ofreciendo todas estas herramientas que nos da la Iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Muchas gracias a Rubí y Juan Carlos, que nos ha regalado este hermoso tema del duelo en tiempo de pandemia. Estamos seguros que va a ayudar a muchas familias y muchas personas que están transitando por este penoso momento de haber perdido a sus familias o algún familiar querido. Vamos a dar ahora inicio a una canción, como un granito de mostaza, que nos regala la comunidad católica Querigma. Adelante. Bueno, hermanos, entonces, como Jesús es nuestro Dios y nos dijo en su palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, grandes cosas pasarían, vamos a cantar el granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Por eso vamos a pedirle al Señor que siga acrecentando nuestra fe. Muchas gracias, Vicky, y muchas gracias, Toño. Vamos a continuar con nuestra jornada. Tenemos ahora a Juan y Gisela, el matrimonio
García Castillo, matrimonio de 30 años, ¿no?, de casados. Ellos también tienen una rica experiencia pastoral. Han participado de la catequesis familiar para adultos en el Colegio Santísima Trinidad por otros 6 años. Han participado en la catequesis familiar de San Pío X por 3 años. Y ahora pertenecen a la comunidad católica Querigma. Bienvenido, Juan García. Le voy a dar el pase a Vicky para que haga la oración de inicio. Adelante, Vicky. Gracias, Manuel. Entonces, nos ponemos nuevamente, continuamos en presencia del Señor y nos vamos a asignar para poder orar por nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida de Gisela y Juan, por haberlos llamado a esta vocación del matrimonio y también a este ministerio de evangelización a través de estos medios en la actualidad. Te suplicamos, derrame sobre ellos tu Espíritu Santo para que puedan ser instrumentos de tu amor y que todo lo que puedan decirnos esta tarde sea lo que tú quieres que escuchemos. Nosotros aquí y ahora y aquellos que nos escucharán en un futuro a través del Facebook. Gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien. Gisela nos va a hablar de un tema interesante también. En muchos momentos de nuestra vida nos hemos encontrado a veces como que estamos solos, desolados ante una aflicción fuerte, ante un problema fuerte, y ahí es donde nos hemos preguntado, ¿dónde está el Señor? Precisamente esa pregunta es el tema que nos va a regalar Juan y Gisela. Adelante, Juan, adelante, Gisela. Gracias, Manuel. Gracias, hermanos, por sus palabras de bienvenida. También damos la bienvenida a todos los que estén conectados. Y bien cierto, después de haber escuchado este tema tan importante que nos ha compartido Juan Carlos y Ana Rubí, es cierto, ¿no? Es cierto que hay mucha impotencia cuando un familiar se muere y no podemos acompañarlo. Son una de las causas de ese sentir, ese dolor. Y un poco nuestro tema es complementar justamente qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué preguntas se nos viene a nuestra mente cuando vemos que no vemos, como dice, la mano de Dios, no sentimos la presencia de Dios, ¿no? Y para eso vamos a tocar este tema. Ya saben que pueden conectarse a través, mientras vamos explicando, pueden conectarse a través de sus preguntas a través del Face, ¿no? Y compartir todo lo que necesiten. Vamos a colocar un ratito el PowerPoint. Nos avisan si se ve bien, por favor. ¿Se ve ahí? No. Ahora compartir pantalla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya no se comparte. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el PowerPoint? Todavía no, Juan. Ponle ahí que ya sale eso. Me sale, a ver, Marquito, me sale con el anfitrión debe compartir la pantalla, a ver si me puedes apoyar en eso. Tienes que estar en la página del Zoom. Okay. En el verde. Juan, si deseas, yo lo proyecto. Ya, ok. Ahí está bien. Se ve claro, ¿no es cierto? Como decíamos, en esta vida, y sobre todo en estos meses de pandemia, cada familia está viviendo situaciones distintas, situaciones en que mucha gente ha perdido trabajo, hemos tenido fallecidos, ¿no? Las cosas no nos salen,
¿no? Y comenzamos a preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en nuestra vida. Y realmente nos vemos un poco confundidos. Nos vemos confundidos a tal punto que la primera diapositiva que vemos ahí es una diapositiva de querer entender las cosas, de querer comprender dónde está Dios, dónde realmente está Dios en esos momentos. ¿Podrías continuar, por favor, Marco? En esta vida existen momentos, digamos, positivos o negativos, ¿no? Vamos a suponer la primera situación. Tenemos, como dice, un buen trabajo, tenemos dinero, nuestros hijos crecen sanos, inteligentes, en el sentido de buenos colegios, etcétera, etcétera, una buena familia. Nuestro matrimonio va, como dicen, en ruedas, los proyectos y los negocios se van dando, todo es felicidad realmente, todo es felicidad y lógicamente pensamos que Dios nos está acompañando, que Dios no nos está fallando, que Él está caminando con nosotros, ¿no? Y que lógicamente agregado a nuestra, de repente, preparación, ¿no? A nuestros estudios y preparación, nuestra vida se hace feliz. Pero realmente Dios no nos puso en este mundo para que todo sea felicidad. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? En la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo cambia de un momento a otro? Como en el caso de la pandemia, ¿no? A todos nos agarró, como dice, sorprendidos de un momento a otro. Todos nuestro trabajo, nuestros proyectos se vieron paralizados, ¿no? Negocios que cerraron, trabajos que se perdieron, enfermedades, como dice ahí, peleas entre, puede ser peleas de pareja, entre hermanos, familia, ¿no? Se agudizó el desempleo, la muerte, o sea, lo que acaba de ver Ana Rubí y Juan Carlos, los fracasos de nuestros proyectos. A lo mejor, dentro de todos estos problemas de la pandemia, hemos querido poner algún pequeño negocio y vemos que no se da, no sale como quisiéramos, o de repente regresamos con la misma mercadería que hemos salido en la mañana y regresamos en la noche, y eso hace que nuestras deudas se incrementen. En ese momento, ¿qué sentimos? Por más que nos preguntamos, ¿pero qué está pasando conmigo si estoy bien? O sea, yo estaba bien, ¿por qué ahora todo me sale mal, no? Y comenzamos a preguntar y, como dice, a llamar a Dios y decimos, Dios, mírame lo que estoy pasando, ¿qué pasa? Mírame, Dios. Te está hablando, por decir, te está hablando Juan, tu hijo, el catequista, podríamos decirle, yo, el catequista que estoy, mira, yo encima que estoy en la iglesia, te apoyo, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿No? Comenzamos a cuestionar la presencia de Dios, comenzamos a dudar del poder que tiene Dios. Entonces, inclusive, a veces nos puede ganar la soberbia en el sentido siguiente. Cuando estamos en la primera etapa, vale decir que todo es felicidad, pensamos que los logros conseguidos es solamente míos y nada más que míos, que Dios no tiene nada que ver, ¿no? Que la inteligencia y todo lo que yo he aprendido lo debo a mi esfuerzo, y solamente mi esfuerzo, cosa que está errado. La inteligencia, las habilidades, las actitudes, todo eso te lo son dado por Dios como herramientas para que uno desarrolle. Pero a veces la soberbia, el ego, nos hace olvidar a Dios cuando ya estamos en un estándar de tranquilidad. Algo así sucede de repente, borrando las distancias. Una cosa así sucede como cuando a veces nuestros hijos les enseñamos, los educamos de tal forma que llegan a lograr una profesión y en un momento nos dicen, papá o mamá, ya déjame, ya, yo puedo andar solo, ya, déjame que yo haga mi vida. Una cosa así de repente te pasa cuando ya eres una persona adulta y ya crees que ya no necesitas de Dios. Y por eso, cuando llegas a la otra etapa, a la etapa de que todo te sale mal, te preguntas, ¿pero qué habré hecho mal? Y llega un momento de
de reflexión. Por eso es que, digamos, que debemos hacernos la siguiente pregunta que está en líneas abajo, ¿no? ¿Es Dios quien se aleja de nosotros o somos nosotros quienes nos alejamos de Dios con nuestros actos? Esa es una pregunta que habría que analizarla, ¿no? Reflexionarla para saber qué es lo que estamos haciendo. Evidentemente, no podemos hacer, entre comillas, comodines, que cuando todo va bien, Dios está a nuestro lado. Y que cuando todo va mal, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? No. Como decía a un inicio, la vida no es fácil, tiene sus altas y sus bajas, pero en todos esos momentos uno tiene que tener presente a Dios, ¿no? Y como ejemplo de eso, tenemos a una historia que va a comentar Gisela en la siguiente diapositiva. La historia de Job. Nunca cuestiones el amor de Dios cuando te suceden las cosas negativas que explicaba Juan. Nunca dudes de que el amor y de que Él está ahí contigo, ¿no? Aún en las peores situaciones. Un gran ejemplo de esto podemos ver en el Antiguo Testamento la historia de Job. Job era un hacendado muy rico para su época. Tenía una hacienda muy grande, con grandes riquezas, mucho ganado, tenía 10 hijos, era feliz, ¿no? Y era un hombre también temeroso de Dios y confiaba mucho en Dios. Su fe era muy fuerte. Pero un día el maligno le dijo a Dios que Job le era fiel nada más porque tenía de todo en la vida, ¿no? Tenía su familia, ¿no? Tenía sus riquezas y era poderoso, que solamente por eso le era fiel. Entonces Dios le dijo al maligno que lo ponga a prueba, pero que no tocara su vida, ¿no? Y fue así como de un día para otro, Job perdió a toda su familia, perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus riquezas, ¿no? Perdió su hacienda y nunca dudó del amor de Dios. A pesar de todo lo que llevaba perdido, nunca dudó del amor de Dios. Su fe seguía intacta. Entonces el maligno decidió mandarle una enfermedad, una úlcera que se le presentó de pies a cabeza y aparte de que estaba pobre, estaba enfermo, ¿no? Y fíjense ustedes, Job nunca, a pesar de esa enfermedad, nunca dudó del amor de Dios. Más bien él pensaba que esa era la voluntad de Dios y que pasado todo lo que le había pasado, iban a venir momentos mejores. Fíjense ustedes la fe inquebrantable de Job. Algo así como diríamos hoy, ¿no? Una fe a prueba de balas, ¿no? Después de todo lo vivido, él seguía aferrado a su fe y al amor de Dios. Se dio por vencido el diablo, ¿no? Y todo cambió para Job, ¿no? Esa fue una demostración de fidelidad de Job hacia Dios, ¿no? Job es un ejemplo para nosotros actualmente, porque a pesar de los graves problemas que podamos tener, ¿no? Sean enfermedades, sea falta de trabajo, la pérdida de un familiar, no debemos dudar nunca
del amor y la misericordia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, siempre va a estar a nuestro lado, siempre. Siempre vamos a tener esa fuerza, esa fortaleza que va a hacer que nosotros sigamos adelante. Él nos va a fortalecer. Y hay dos mensajes en líneas abajo en la diapositiva que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, ¿no? Todos nacemos sin nada y cuando nos morimos nos vamos sin nada. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Es lo que explicaba, que le dio tantas riquezas, familia, poder, ¿no? Luego le fue arrebatado, pero sin embargo, él permaneció fiel al amor de Dios, ¿no? Algo que habría que agregar acá, justo ahora, como decía, que Juan Carlos y Anita tocaron el tema del duelo, fíjese el dolor que puede haber pasado Job, ¿no? Porque sus hijos no murieron de uno en uno, ni pasados 2 meses, ni 3 meses. Nos dice en la lectura de la Biblia que todos los hijos estaban reunidos en la casa del hijo mayor. Y la casa se derrumba y lógicamente mueren todos. No queda ninguno. Fíjense ustedes el tremendo dolor que puede haber sentido Job en ese momento, ¿no? Sus hijos, sus amados, o sea, debe haber sido terrible. Y ni aún así dudó del amor de Dios. Fíjese qué tal prueba de Job. Cualquiera, creo, de nosotros, tal vez hubiera, por decir, hubiera hasta maldecido a Dios porque lo estaba castigando. Pero fíjense que él no. Miren qué tremendo dolor y qué prueba de fe. Uh-huh. En la siguiente diapositiva cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, es decirle al Señor, haz lo que desees conmigo. Haz lo que te plazca, Señor, sin condiciones, sin restricciones. Si tú dices, Señor, pide y se te dará, ¿por qué no haces tuyas mis peticiones? Decimos a veces. Porque si ves, Señor, que yo estoy mal, que tengo enfermo a algún hermano o a mis padres enfermos y con graves y quizás puedan morir, o que de repente tengo proyectos y se caen estos proyectos, ¿por qué no me escuchas? ¿No? Esta petición tiene su fundamento principal en la fe que es una entrega total a Dios. A ver, supongamos que tenemos problemas económicos, ¿no? Y que crees que alguien te puede ayudar con tus problemas. Entonces, al tener tus problemas, buscas una persona que te pueda ayudar, ¿no? De repente lo hacemos con un amigo, le contamos que tenemos X problemas y le encargas a ese amigo que te solucione los problemas, ¿no? Es lo mismo que haríamos nosotros, ¿no? Le contamos nuestros problemas al Señor y estamos esperando sentados a que nos solucione el problema. Qué fácil es eso, pero no.
hay que hacernos la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para solucionar nuestros problemas? Eso es lo mismo, ¿no? Que le dijéramos a Dios, Dios, te encargo que soluciones mis problemas y me siento y espero a que me solucione los problemas. Y las cosas no se solucionan así. Más bien, podríamos entregarle al Señor, sí, nuestra inquietud y que Él nos siga teniendo de su mano, que nos siga guiando. Que nos acompañe con su Espíritu Santo para que nos guíe de la mejor manera para poder dar solución a nuestros problemas. Invitarlo a que sea parte de nuestra vida, ¿no? No solamente orar, sino agradecerle, agradecerle por lo que hace por nosotros, por sentir que Él está a nuestro lado y que siempre está ahí para ayudarnos. Él no nos deja, no nos abandona nunca. A pesar de que los problemas nos agobien, Él siempre, siempre está de nuestro lado. Y digamos también que cuando decimos que se haga tu voluntad, decimos que sea lo que Él desee y lo que sea mejor para nosotros. No impongamos a Dios las cosas, sino decirle que estamos llanos a hacer su voluntad, ¿no? Que lo que Él decida será lo mejor para nosotros. Ponemos su voluntad sobre la nuestra. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y por consiguiente sean salvos. En este punto de hágase su voluntad, realmente ponemos a prueba, como dice, nuestra fe. Si realmente lo decimos de corazón o solamente de cumplimiento. Cuando decimos, Señor, hágase su voluntad, eso debemos decirlo en el sentido de, Señor, te invito a mi vida, te invito a mi matrimonio, a mis proyectos, te invito a que me acompañes a vivir como padre, o tal vez como hijo, o como hermano. Te invito a que me acompañes en esta enfermedad, en este problema, en esta angustia que siento en este momento, ¿no? En este duelo también, ¿por qué no decirlo? Ahora que hemos tocado ese tema. O sea, en resumen, tenemos que decirle, ven Señor, te invito a que seas parte de mi vida, camina conmigo, en las buenas y en las malas. Hazme ver que estás conmigo en todo momento. Lo único que quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el sentido de estas palabras. Siguiente, por favor, Marquito. Debemos tener presente lo siguiente, que quiero que me entiendan. A ver, a veces podemos pensar que Dios no nos entiende, que como es Dios, claro, Él lo sabe todo y no lo entiende. No entiende lo que estoy pasando porque yo soy terrenal y Él es una divinidad, ¿no? Pero no olvidemos realmente que Dios ha vivido lo que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo como seres humanos. Él vino al mundo a vivir. A él no le podemos contar, o tú le puedes decir, por ejemplo, Dios, se ha muerto mi padre y no sé si sabrás lo que siento. Él lo ha sentido, Él lo ha vivido, sabe muy bien lo que tú estás pasando y lo que estás sintiendo. Él también perdió a su padre. Él también perdió a su padre y desde muy pequeño. Entonces, Él sabe, por eso se hizo hombre, para vivir, ¿no? Para vivir lo que el ser humano ha vivido en carne propia. Tan es así que Él pasó dos grandes momentos. El tema
que nos trae hoy es decir, Señor, ¿dónde estás en esos momentos difíciles de mi vida? Y él también lo vivió. El primer momento, o uno de los momentos, es cuando él estuvo en el monte Getsemaní. A pocos minutos o horas de que él iba, que sabía que iba a ser arrestado, ¿no? Subió al monte a orar y a conversar con su padre porque sentía una soledad profunda, ¿no? Una sensación de angustia, de fragilidad humana. Entonces él se preguntaba si todo esto valía la pena. A tal punto, como dice la frase, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dicen que Jesús lloró lágrimas de sangre. Fíjense la angustia y el temor, esa soledad, como les digo. No me imagino ese momento. Y sobre todo, esa situación de que era inocente de todo. O sea, era inocente de todo Jesús en ese momento. Y iba a ser castigado de una manera increíble, ¿no? Una manera cruel. No sé si valga el ejemplo que pueda poner en este momento, pero imagínate que tú estás en tu casa sentado con tu esposa, tus hijos, y de repente recibes una llamada que te digan, Juan, van a ir a arrestarte. ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? No sé, has salido culpable de una violación, por decir algo. No, no puede ser, ¿no? Pero si yo soy inocente, no, pero te han declarado culpable. Entonces, imagínate a Jesús y todavía cuya labor de Jesús era salvar al mundo. O sea, no vino para nada. A veces lo leo y la verdad es increíble el valor de esa acción de Dios hacia nosotros para librarnos del pecado. Pero la angustia que sintió en ese momento es enorme. Y este es uno de los momentos importantes. Este es uno de los momentos que marca esa soledad, esa preocupación, esa fragilidad del Señor. Y en la siguiente diapositiva podemos ver, ¿no? Otra etapa del Señor, en la cual, fíjense, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Y Él, ¿no? Él ha vivido y experimentado esa sensación en carne propia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo mejor es una de esas frases que nosotros expresamos cuando ya los problemas nos han, como dice, cubierto totalmente, la desesperación de no encontrar trabajo, la desesperación de que se nos caen los negocios, la desesperación de no traer un pan a la casa, de que las deudas se me incrementan, totalmente desesperado. Podemos tomar como suyas sus palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Pero realmente a veces no nos damos cuenta que el Señor todo el tiempo ha estado a nuestro lado. De repente en ese hermano, en ese amigo, en esa persona indigente que nos hemos cruzado a veces en la calle, en miles de formas, en esa ayuda que recibimos de un momento a otro, ahí está el Señor. Pero no nos damos cuenta porque como lo vemos de una vida tan cotidiana, que pensamos que es normal. Pero por eso es que debemos de pedir a Dios que nos abra el corazón, que nos abra, como dice, los ojos, para verlo en cada detalle de la vida, en cada momento de la vida. Desde el momento que nosotros abrimos los ojos en la mañana y podemos ver, por decir, el techo de nuestro cuarto, es una alegría. El hecho de poder respirar y decirle gracias, Señor, por haberme permitido amanecer, ahí está Él. Ahí está Él. Porque tú no sabes si al día siguiente vas a amanecer vivo. Eso solamente lo sabe Dios. Y Él está presente en cada momento. Pero como repito, como es una cosa tan cotidiana, pensamos que es algo normal. No es así. Fíjese que Dios en esta situación de abandono y todo lo que ha sentido, Él está experimentando esa sensación de abandono como humano, porque en su calidad, Él, cuando vino aquí, hasta el último segundo de su vida,
lo hace en su calidad de humano. Pero fíjense que él, en el último suspiro, por decirlo así, de una manera, después que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está confiado en que su Padre lo va a escuchar. Y de la misma forma, nosotros también debemos estar confiados que a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él nos va a escuchar. Por eso es que Él, en su último suspiro, con toda confianza y con todo amor, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sabe que su Padre lo va a recibir, que su Padre lo va a escuchar. Y lógicamente así fue. Dios cumplió con él el plan que había preparado para su hijo, hacerlo el Rey de Reyes. Lo escuchó hasta el último momento. Y eso es lo que tú debes hacer. No importa la situación, no importa el momento realmente. No importa lo que estés pasando. Confía, aférrate a tu fe. Dios te está escuchando. Pero tienes que confiar en tu fe. Tienes que pedirle que se haga tu voluntad y no la tuya. Eso es muy importante. Ten siempre presente que a veces nos puede ganar la desesperación. Uno dirá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Que ya no resisto esta situación. Ten presente que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Si Él de repente se demora, ¿no? Se demora, como quien dice, en escuchar tus súplicas, aunque no es que se demore en escucharlas, las escucha, las siente, pero Él está preparando otro plan para ti que de repente, que tú no lo sabes. Es un plan que te va a hacer madurar como persona, ¿no? Es un plan para tu vida, un plan propio para tu vida. Por eso ten siempre presente. Dios nunca te va a abandonar, ni en los peores momentos. Y quiero traer a colación una lectura que yo dije que comentamos en la jornada anterior. A pesar de todos los problemas que podamos tener, hay uno que realmente nos debería de importar, y lo vuelvo a repetir, dice, ¿no? Textualmente dice que la única preocupación que debemos tener en este mundo es el no perder nuestra eternidad junto a Jesús. Eso es lo que debemos temer, no perder la eternidad junto a Jesús. Y para eso tenemos que estar preparados. Para eso tenemos que estar preparados como hijos de Dios, para que en cualquier momento, si es que nos toca partir, vamos a estar en la presencia del Señor. La siguiente, por favor, Marquito. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la paciencia en las pruebas. En la carta de Santiago, la voy a leer, dice, hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. La fe, al ser puesta a prueba por situaciones adversas, nos tiene que producir la paciencia. Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios quiere que seamos felices, ¿no? Que seamos felices y que Él sabe cómo guiarnos y cómo apaciguar esa espera que a veces desespera, ¿no? Solo hay que dirigir nuestra mirada a Él, nuestras oraciones a Él, ¿no? Dile en tu momento de oración, dile, habla con Él, que Él te escucha, ¿no? Él nos escucha
y dile que en tus manos entrego mis problemas, mis angustias. Solamente pídele que te guíe y ten paciencia, ¿no? Paciencia en este momento, en este momento de espera, de angustia, de desesperación, por lo que estés pasando, ¿no? Sea cual sea el problema, todo tiene solución. Y como dice Juan, algo te tiene preparado Dios. De repente el camino que estés tomando no es el apropiado. Y entonces, si tú te dejas guiar, vas a ver cómo Dios guía tu camino, ¿no? De repente tú ibas a tomar, pongamos como un ejemplo, de repente tú ibas a tomar el lado izquierdo del camino y Dios dice, no, tú debes ir por el derecho. Eso es, déjate guiar. De repente las decisiones que hemos estado tomando no han sido las apropiadas. Oremos y solamente en la paciencia dejémonos guiar por Él. Finalmente, hermanos, como oración final queremos pasarle esta diapositiva que nos habla de huellas en la arena, ¿no? Que nos explica realmente dónde está Dios en los momentos difíciles. Los invito a leer conmigo esta diapositiva, ¿no? Dice, huellas en la arena. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde te cargué en mis brazos. Eso es lo que hace Jesús con nosotros cuando pasamos momentos difíciles. Todo es cuestión de fe. Y para alimentar esa fe, como decía nuestra hermana Rubí, hay miles de cosas que podemos hacer, sobre todo orar, rezar, participar de las misas, rezar el rosario, la Eucaristía, comulgar, confesarse, tantas cosas que pueden alimentar nuestra fe para que en esos momentos difíciles digamos así de corazón, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, hermanos. Gracias, Juan. Gracias, Gisela. Tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera pregunta ¿es que acaso Dios quiere que suframos para fortalecer nuestra fe? ¿Es que acaso Dios quiere que suframos para fortalecer nuestra fe? Básicamente la respuesta está, digamos, en la lectura que hemos dado de la carta de Santiago, ¿no? Ahí dice, aunque parezca contradictorio, dice que mientras más suframos, por decirlo así, mejor es, ¿no? Algo así nos quiere decir la lectura de la carta, ¿no? Porque dice, bienaventurados los que sufren, si no me equivoco, ¿no? Pero en realidad, Dios no nos trajo al mundo para sufrir,
¿no? Pero de que vamos a pasar situaciones difíciles, sufrimientos, no lo podemos evitar. El tema es, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? ¿Por qué esas pruebas? Bien dice la lectura que el sufrimiento, esas situaciones, producen paciencia. Y esa paciencia que nosotros pongamos delante de esos problemas, van a producir virtudes. O sea, en el sentido de van a alimentar nuestra perseverancia, ¿no? Fortalecer. Nos fortalecen. Se van a convertir en virtudes. Pero no es que Dios quiera que nosotros suframos, o sea, sufre para que tú fortalezcas tu fe y eso que no. No se debe tomar de esa manera, sino de que debemos tomar de que el sufrimiento debemos, como hemos comentado, entregárselo a Dios y mientras dure esa situación, orar y rezar para que ese sufrimiento se convierta en virtudes, bondad, humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta, aunque creo que esto ya lo han mencionado, pero sería bueno recordarlo, ¿no? O sea, remarcarlo. Nos preguntan, ¿qué debo hacer para creer en la voluntad de Dios? Para creer en la voluntad de Dios, realmente va a tener que tener muy en cuenta qué tan fuerte está tu fe. De verdad, qué tan fuerte está tu fe. Si tu fe es débil, evidentemente vas a pensar que te vas a cuestionar el amor de Dios. Te vas a cuestionar de que por qué Dios te está mandando estas cosas, ¿no? Y como decía, para que tu fe se fortalezca, debes orar mucho realmente. Debes pedirle a Dios que entre en tu corazón, mejor dicho, tú ábrele el corazón para que Él ingrese. Debes primero reconciliarte con Él. Eso es muy importante, reconciliarte con Él. O sea, la confesión, la comunión, ¿no? Rezar constantemente y pedirle. De esa manera, tú vas a hacer frente a todas las dificultades que puedan presentarse en tu vida, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, nos dicen, ¿debemos sentir temor al decir, hágase tu voluntad? Debes sentir temor. No, nos preguntan, dicen, ¿debemos sentir temor al decir, hágase tu voluntad? Cuando recemos el Padre Nuestro, por ejemplo. Como decíamos, el entregarle tus problemas al Señor, uno, no debe ser condicionado, ¿no? O sea, en el sentido, Señor, te entrego mis problemas y si me sacas de esto, te prometo que, ¿no? Eso es condicionado, ¿no? Y de repente como humano en un inicio, es evidente que entras en esa disyuntiva, ¿no? ¿Le entrego o no le entrego? ¿O tomo yo la decisión? ¿O qué hago? ¿O me abandono o no me abandono? Etcétera, etcétera. Pero no es temor. Yo pienso que son dudas más que temor. Si le entrego o no le entrego, o es que yo tomo la decisión de salir solo de este problema. No creo que vaya por el tema de temor, sino más que todo por el tema de dudas. Como decíamos en una parte del tema, uno a medida que va invitando al Señor a su vida, ¿no? A ser parte de su vida, de su matrimonio, de su carrera, de su profesión, se va dando cuenta que las cosas se van diluyendo de una manera que tú ni siquiera lo pensabas. Y te das cuenta que ahí Dios está metiendo su mano, te está ayudando, ¿no? Entonces, como digo, es cuestión de alimentar tu fe y de creer realmente que la voluntad de Dios está sobre la tuya, ¿no? Entonces, cuando tú crees realmente que la voluntad de Dios está sobre la tuya, pienso yo que es porque tu fe ha sido alimentada y ya lo estás creyendo de esa manera. Quiero hacer un paréntesis a tu pregunta, Manuel, en el sentido siguiente. Realmente en la experiencia que hemos tenido todos los hermanos del grupo Querigma, incluyéndote tal vez, si lo has vivido, los padres de familia que llegan a la catequesis, a veces
nos miran o piensan que nosotros somos ajenos a estos problemas. A que se muere un familiar, a que nos quedamos sin trabajo, a que no tenemos problemas. Piensan que nuestra vida es 100% feliz. Nos miran de diferente manera, ¿no? Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. La diferencia entre ellos, digamos, y nosotros que estamos un poco inmersos en la fe, es que justamente dejamos las cosas en manos de Dios. Confiamos en Dios. Tal vez la preparación que ellos tienen, ¿no? Como padre de familia que recién llegan a recordar un poco o alimentarse recién de la palabra de Dios, les parece difícil comprender ciertas cosas. Pero como te repito, la única diferencia que puede existir entre ellos que recién se inician y nosotros es la fe. Es la fe que nosotros tenemos contra ellos. Por lo demás, nosotros estamos igual que ellos, propensos a enfermarnos, a tener problemas con nuestros hermanos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia, la alimentación en la fe, el fortalecimiento de nuestra fe. Eso quería un poco aclararlo. Ok, muy agradecido, Juan. Muchas gracias, Gisela. Fue el matrimonio García Castillo que nos ha regalado este hermoso tema, en donde ha absuelto la pregunta siempre tan importante, porque más de uno lo ha hecho, me incluyo yo también: ¿dónde te encuentras, Señor, cuando estamos afligidos? ¿No? Muchas gracias, hermanos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que pase ahora a Vicky Toño para las lecciones finales y la oración final. Adelante, Vicky, adelante, Toño. Gracias, Manuel. Bueno, queremos darles gracias por estar principalmente a Dios por haber estado presente entre nosotros en esta noche, en este gran momento de reflexión. También quiero darle gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y a los que también probablemente vean este video. Es una gracia para nosotros haber podido compartir este tiempo. Quiero darle gracias también a los hermanos que han estado detrás de cámaras durante todo este par de horas. Me gustaría si pudieran, por favor, presentarse para solamente ver. Gracias, hermano, por su apoyo. Y agradecemos, como bien dice mi esposo, a Dios con una brevísima oración. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de muchas maneras y de una manera personal a cada uno de nosotros y a cada uno de los que en algún momento puedan escuchar o ver este video. Tú nos has recordado, Señor, que cuando pasamos por el valle de dolor, de padecimiento profundo, no estamos solos, nos acompañas tú. Es más, a veces tú nos cargas en esos momentos, aunque no lo percibamos. Y que cualquier dolor grande que podamos enfrentar, nos podemos coger de la mano de nuestra Madre María, que sufrió el gran dolor de ver crucificado a su Hijo inocente por amor a todos nosotros. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para poder decir firmemente: hágase tu voluntad, sabiendo que tu voluntad por encima de la nuestra es siempre perfecta y busca nuestra felicidad. Y que nos haga tu Espíritu Santo conscientes de que esa felicidad es prepararnos con miras a nuestra eternidad. Gracias, Señor. Amén. amén. Y los invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook y si desean escribirnos también en el correo que vamos a proyectar. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.